Primero que nada, muchas gracias por estar. Este es nuestro primer año en el stand acá de Salto. Para nosotros es un orgullo realmente, para el gobierno de Salto y para todos los emprendedores, poder estar acá, marcar que Salto está en la Rural del Prado. Para nosotros la visibilidad que nos ha dado en muy poquito tiempo el gobierno ha sido fundamental para arrancar. Tenemos 5 años de contrato con el stand, o sea que ya tenemos asegurados 5 años aquí. Es cuestión de que todas las fuerzas vivas del departamento nos pongamos en acción y a trabajar juntos para que esto sea realmente un éxito. Así que Sergio Antonio Herrera, un viejo conocido referente del turismo, periodista y consultor especializado en turismo, autor de Pluna, El riesgo de volar alto, y de Arnaldo Nardone, Desde el sur del sur a la cima del turismo MAIS. Dirige el portal de América Magazine y el digital portalamerica.com. Realmente, Antonio, bienvenido. Y bueno, antes de pasarte en la posta, primero que nada, para nosotros Arnaldo ha sido un gran referente. Fue gracias a él que tuvimos el Congreso de Termatalia. El Congreso de Termatalia no fue solo lo que pasaron esos días, sino fue todo lo que significó después. Nosotros vamos a estar este diciembre haciendo la presentación de lo que es el Vademecum de aguas termales, o sea que vendría a ser el farmanuario, cómo usar el agua desde su punto de vista terapéutico. Nunca lo tuvimos, nunca tuvimos una cateterización del agua. El hecho de tejer redes, de estar en congresos, todo lo que es el turismo MAIS y todo lo que aporta es esto, es los contactos, convenios, cómo trabajamos juntos, cómo nos potenciamos. Y hay algo que el turismo MAIS nos dejó, es ver lo abundante que somos en el departamento. Tenemos 100 metros cúbicos de agua por hora en cada uno de nuestros pozos, 37, 38, 40, 42 grados, un agua de excelente calidad. Tenemos que darle valor agregado. Ahora depende de nosotros trabajar mucho lo que va a ser el Vademecum. Y el Vademecum para nosotros fue gracias a lo que fue el turismo MAIS, la feria de Termatalia. Además de eso, hoy en la carrera de medicina, gracias también a Termatalia, por eso quiero resaltar la importancia de los congresos, es que tenemos, los alumnos de medicina van a tener créditos dentro del curso, porque van de hidrología médica, para empezar a preparar a los profesionales para trabajar todo lo que nos va a arrojar este Vademecum. Así que realmente hoy ha sido un círculo redondo para nosotros. El tema de Termatalia nos dio la posibilidad y el contacto de estar con los mejores profesionales de la Complutense de Madrid. Así que acá también, en realidad, agradecerle al profesor Francisco Maraver, que se puso al hombro de este tema, junto con la doctora Elena Alvareda de la UDELAR, del Laboratorio de Aguas y Suelo de Salto, y ahí también vimos que tenemos un potencial y muchos técnicos para trabajar nuestro recurso más preciado, el agua termal. Así que adelante, Antonio, y bienvenido nuevamente. Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenos días para todos. Además de un honor, es un gran gusto estar aquí en este territorio salteño. Cuando Vera Fachín me invitó, sentí que además del reconocimiento al nombre, a la marca Arnaldo Nardone, había un eco, de alguna manera, de nuestras acciones y manifestaciones permanentes con respecto al departamento de Salto y al potencial que tiene Salto como destino turístico. En junio de 2022 tuvimos el agrado de llevar a Altos del Arapey la presentación del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales. Fue la primera vez que se presentó en el país este sistema, que felizmente ha tenido una evolución exitosa, como cabía esperar por parte de quienes lo proponían. Y contábamos antes de abrir las cámaras lo gratificante, lo significativo que fue ese encuentro en Altos del Arapey, donde tuvimos a todo Salto, o sea, estuvo todo, había que ir hasta si bien digo, hasta Termas del Arapey, 96 kilómetros para escuchar una charla y volver. Nosotros habíamos hecho algunos kilómetros más porque fuimos desde Montevideo,
pero fue muy gratificante. Eso fue en junio de 2022. En mayo de 2023, al primer lugar donde llegamos fue a Aguasol, justamente a Daymán, con Jaime Chicheri, uno de los mejores expertos internacionales en marketing hotelero, a quien trajimos de España y tuvimos la suerte de poderlo llevar a los principales destinos turísticos del país. Y ahí estuvimos, tanto en Arapey como en Daymán, como en el centro. O sea, la charla en Los Cedros fue impresionante, con sala llena. Pero además, siempre solemos decir que para nosotros Salto es un destino turístico que tiene todo, absolutamente todo, como para convertirse en uno de los principales atractivos del Uruguay en el campo internacional. La prueba la dio por sí solo, o sea, es el primer destino turístico que logra la desestacionalización. Y cuando eso pasa, casi por generación espontánea, como ha pasado con el turismo en nuestro país, o sea, si alguien quiere atribuirse el inicio del turismo en nuestro país, que no se vista que no va, porque esta industria creció por generación espontánea, porque a los argentinos que tienen un olfato tremendo en el marketing turístico se les ocurrió que primero Montevideo y después Punta del Este y después todo lo que siguió era un lugar como para escaparle al horror del horno porteño, fundamentalmente en el verano, y de ahí vino todo lo demás. Entonces, hoy vinimos hasta aquí supuestamente a presentar nuestro libro Arnaldo Nardone, Desde el Sur del Sur a la Cima del Mundo Mais, pero íntimamente sabíamos desde el principio que lo que queríamos era algo más que la simple presentación de la obra. La intención es la de tomar el caso de Salto como un ejemplo de lo que a lo largo de los años Arnaldo Nardone le ha dado a Uruguay y a los uruguayos. O sea, Uruguay tiene una deuda permanente con Arnaldo Nardone, la sigue teniendo, porque es lo que decimos en este libro, es el profesional del turismo uruguayo en la historia más exitoso, pero fuera de fronteras. Acá cuesta reconocer. Soma Internacional te invita a conocer lugares y personas de todas partes del mundo, a disfrutar momentos y vivir experiencias realmente únicas. Acércate a nuestro local en Avenida Valle 2213 o comunícate a través de nuestro Facebook, de Instagram o también a través de WhatsApp. Desde hace 30 años estamos innovando en el agro. Materiales para instalaciones agropecuarias, colocación y respaldo postventa con nuestro servicio personalizado de siempre. Pioneros en impermeabilización de depósitos de agua para el agro. Somos representantes e importadores de geomembranas PEAD para Uruguay de Sotrafa, España. Uniplast está en Uruguay 1661, teléfonos 473-34189 o 473-41600. ventas.uniplast@gmail.com. En Salto, con envíos a todo el país.
Estación de servicios Parada 19. Con la mejor atención en pista. Todos los combustibles. Y ahora, lubricantes Castrol. Los esperamos en 19 de abril, esquina Blanes, frente a Ferro. Julio 2015. En este estado de abandono y dejadez estaba un parque, como el Jagüel, donde crecimos los hijos de Maldonado junto a nuestras familias. Un lugar de disfrute que ya no era tal. ¿Te acordás qué pasó en estos 10 años? Proyectamos, invertimos más de $4 millones, renovamos y construimos nuevos juegos y reinauguramos un parque que es visitado por 3.000 personas por día, porque Maldonado merecía un lugar de encuentro. Vinimos cuando estaba todo muy descuidado y ahora vimos toda esta parte nueva y es todo mucho más lindo, está todo más cuidado. Juegos nuevos, muy bien cuidados y bueno, que puedan acceder todos los niños me parece que es algo increíble. Lo encontramos espectacular, muy bien cuidado, está mucho mejor ahora que antes. Tuve la oportunidad de venir hace unos años atrás, pero la verdad que ahora me sorprendió. Enero 2025. No todo estaba como lo disfrutas hoy. Hubo un antes y un después en el que fuimos protagonistas para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Acá trabajamos. No fue casual, fue gestión. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro. La 2000 Pizzería, donde el paladar se siente feliz. Blandengues y La 2000. Golf, Park, Rambla, Way. Regency Hotels, la primera cadena de hoteles de Montevideo.
Más de 200.000 gracias. El Placer, Zona Joven, hizo vibrar a más de 100.000 personas durante los shows de La Vela Puerca. Solo Rocky Boss, Buitres, Axel y Lucas Hugo. Más de 70.000 conexiones por Antel TV. También disfrutaron en sus hogares de los shows gratuitos en los que invirtió el gobierno de Maldonado para el disfrute de todos. Eventos, turismo, disfrute y trabajo para nuestra gente durante todos esos días en El Placer, donde hubo un asentamiento. Y ahora hay un espacio público recuperado para el pueblo de Maldonado. Gracias por hacerlo posible. Juntos, seguimos construyendo futuro. Intendencia de Maldonado. Hay muchas cosas sobre Arnaldo que se desconocen, varias de ellas han aparecido en el libro y ya las comentaremos, pero hay una que estoy seguro que nadie registra. Arnaldo jugó en el Salteño de la Liga Universitaria al fútbol, fue back izquierdo del Salteño en la Liga Universitaria cuando era estudiante. Muchos años más tarde, cuando el doctor Sanguinetti le pidió que representase al Partido Colorado de cara a las elecciones de 2019, salió a dar la batalla del convencimiento, de la captación de votos, lo que se hace normalmente en una etapa proselitista, y además de sus presentaciones en Montevideo y en la zona metropolitana, fue a Salto y dio el discurso en el Salto Hotel y Casino. De acuerdo. Sala llena repleta. Pero creemos, aparte, escuchar a Nardone hablar de turismo es algo, es como ir a un posgrado, es como ir a un curso acelerado. Es decir, a mí me pasa cada año, tengo la suerte de ser media partner de Fiexpo, ya vamos a hablar de Fiexpo, y cuando se da el foro político que se hace desde 2012, la apertura la hace él. Y en 10, 11 minutos es una catarata de datos y de estadísticas, y las dice sin mirar la pantalla. La pantalla atrás va marcando todo lo que él dice, y ese trabajo lo hizo él antes de prender la pantalla, ¿no? Creemos que el aporte a este departamento más consistente, más importante que le ha dado Arnaldo es justamente lo que, como al pasar, dijo Flavia en la presentación, y tiene nombre concreto y se llama Termatalia. Nos hacemos cargo de lo que vamos a afirmar en modo pregunta. Quienes estuvieron cerca de la organización del evento, estamos hablando de octubre de 2023, en aquella oportunidad, ¿pensaron cuál habría sido el resultado sin Nardone en la cocina? Sí. Fue una locura hacer Termatalia en Salto. Es decir, no lo aconsejaba nadie. El aeropuerto, o sea, la terminal aérea quedaba a 6 horas.
Los principales hoteles estaban a 1 hora y pico de la Calandria. O sea, era un acertijo, era algo irrealizable. Yo no sé cómo les dio el coraje para hacerlo y que no se incendiara la pradera, ¿no? Bueno, pues yo creo que como bombero y en la prevención actuó Arnaldo con su generosidad característica, ¿no? Antepuso el interés general, la imagen país por encima de su natural y prestigiosa investidura internacional, remangándose para poder minimizar en algunos casos, obviar la cadena interminable de dificultades y obstáculos que rodearon al evento, profesionalizando la génesis amateur del emprendimiento. O sea, clarito, yo no ando mucho con Gregre para decir Gregorio, y haciendo que finalmente se llegase al epílogo de un modo decoroso. Ahí está pasando el PowerPoint. Entrar en el detalle sería medio redundante o complicado, pero lo que sí podemos decir es que ahí tenés silla, Rosario, mira, hasta para las que llegan tarde. Sería importante decir que, como corresponde a un gran profesional, fue a las fuentes, fue a ver qué era lo que había pasado con Termatalia, averiguó qué había pasado en Perú, en México, en Argentina, en Brasil, en las anteriores Termatalias, y actuó en consecuencia. Hay un detalle que él no lo dice, nosotros nos enteramos, lo consultamos y realmente fue así. En el acto de inauguración se nombró a mucha gente menos a él. Y pasa. Nardone ya está curado de espanto, ya ha dado mucho y, o sea, nos damos el lujo de no haberlo tenido como ministro de Turismo. O sea, debe haber pocos uruguayos que reúnan tanto sin tanto valor y tanto bagaje como él, y nosotros olímpicos. Pero ¿saben por qué no fue ministro de Turismo? Porque no tiene votos, porque no está en la política. Como tampoco, y lo digo en el libro, como tampoco integró la comisión técnica mixta, la comisión binacional, mejor dicho, que se creó para el Mundial de 2030, cuando él fue el ideólogo, el primero que me dijo, y está publicado en el Portal del Uruguay en el 2008, el Portal del Uruguay antes del Portal de América, en el 2008 me dijo, negro, Uruguay tendría que organizar el Campeonato del Mundo de 2030, cuando nadie hablaba de esto, porque se van a cumplir los 100 años del primer torneo. Y en la época de la vieja es peor que el tuerto, y de los puentes cerrados, y de que no había diálogo con el gobierno argentino, desde la AUF vinieron desesperados a buscarlo, a pedirle que por favor les hiciera el gancho con el gobierno argentino. Estoy hablando de 2012. Desde 2008 Arnaldo era el asesor del gobierno argentino en tema maíz. Yo lo acompañé, tuve el gusto de que me invitara a la firma del contrato en el Hilton de Puerto Madero en 2008. Él llevó a Argentina en el ranking mundial del turismo maíz al lugar 11º y a Buenos Aires al lugar número 1, después de esa firma de contrato. Entonces, él en Argentina era Gardel, Lepera y los guitarristas. Entonces vienen de la AUF a pedirle que por favor les consiga un gancho con el gobierno argentino. Levantó el teléfono, llamó al ministro Meyer y en 2 minutos conectó lo que era inconectable. Pocos días después se da la generación de la Comisión Binacional y el ministro Meyer, ministro argentino, sugiere como candidato cantado para integrar esa comisión a Arnaldo Nardone. Del lado uruguayo le dijeron que no porque era de la oposición. Esas cosas pasan en nuestro país. Esas cosas pasan en nuestro país.
Golf, Park, Rambla, Way. Regency Hotels, la primera cadena de hoteles de Montevideo. La 2000 Pizzería, donde el paladar se siente feliz. Blandengues y La 2000. Julio 2015. Una intendencia sin maquinaria difícilmente podía encarar las obras que un departamento necesitaba. Así encontramos la flota que tenía la intendencia 10 años atrás. Maquinarias en estado de abandono, la gran mayoría irrecuperables o en pésimas condiciones. Abandonadas en la ex Silsa, estaban sin mantenimiento o sin funcionar, al igual que camiones. ¿Y qué pasó en estos 10 años? Invertimos en estos años $20 millones en nueva maquinaria, lo que permitió que las cuadrillas de la Intendencia encararan las obras que el pueblo de Maldonado merecía, poniendo en foco en la caminería rural que hoy disfrutamos todos. Compramos camiones, maquinaria, microbuses, palas, tractores, barredoras y camionetas. Vamos a terminar el periodo con 541 máquinas y camiones, zorras y trailers. Acá se trabaja. No fue casual, fue gestión. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro. Estación de servicios Parada 19. Con la mejor atención en pista. Todos los combustibles. Y ahora, lubricantes Castrol. Los esperamos en 19 de abril, esquina Blanes, frente a Ferro. Desde hace 30 años estamos innovando en el agro. Materiales para instalaciones agropecuarias, colocación y respaldo postventa con nuestro servicio personalizado de siempre. Pioneros en impermeabilización de depósitos de agua para el agro.
Somos representantes e importadores de geomembranas PEAD para Uruguay de Sotrafa, España. Uniplast está en Uruguay 1661, teléfonos 473-34189 o 473-41600. ventas.uniplast@gmail.com en Salto, con envíos a todo el país. Soma Internacional te invita a conocer lugares y personas de todas partes del mundo, a disfrutar momentos y vivir experiencias realmente únicas. Acércate a nuestro local en Avenida Valle 2213 o comunícate a través de nuestro Facebook, de Instagram o también a través de WhatsApp. Julio 2015. Una intendencia sin maquinaria difícilmente podía encarar las obras que un departamento necesitaba. Así encontramos la flota que tenía la intendencia 10 años atrás. Maquinarias en estado de abandono, la gran mayoría irrecuperables o en pésimas condiciones. Abandonadas en la ex Silsa, estaban sin mantenimiento o sin funcionar, al igual que camiones. ¿Y qué pasó en estos 10 años? Invertimos en estos años $20 millones en nueva maquinaria, lo que permitió que las cuadrillas de la Intendencia encararan las obras que el pueblo de Maldonado merecía, poniendo en foco en la caminería rural que hoy disfrutamos todos. Compramos camiones, maquinaria, microbuses, palas, tractores, barredoras y camionetas. Vamos a terminar el periodo con 541 máquinas y camiones, zorras y trailers. Acá se trabaja. No fue casual, fue gestión. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro. Hicimos 3 lanzamientos, uno en Montevideo, otro en Punta del Este y otro en Atlántida. Muy bien. Los 3 lugares no fueron elegidos por capricho. Montevideo, además del lugar donde nació, fue donde comenzó su carrera turística de turismo en el Victoria Plaza. Punta del Este tuvo en él uno de los principales impulsores del centro de convenciones, y Atlántida, Canelones, lo tuvo como director de turismo a inicios de siglo. En el video anterior ustedes veían el nombramiento en Hyderabad, en la India, en 2010, cuando se convirtió en el primer presidente de ICA, el primer presidente latino. Fue la primera vez que un latino llegaba a la presidencia. Es una entidad que viene a ser como la FIFA, como la autoridad máxima del turismo MICE, de la actividad de reuniones en el mundo. Maneja, en el momento que Arnaldo se hizo cargo,
en 2010 manejaba un presupuesto anual de 5 millones de euros. No sé cuánto debe estar manejando anuales, ¿no? En el sudeste asiático, por ejemplo, era recibido con honores de jefe de Estado. O sea, Arnaldo Nardone es el uruguayo más conocido y más prestigioso a nivel internacional. Y reitero, nosotros nos damos el lujo de no tenerlo en donde debería estar, donde debería estar. Pero bueno, a ver, vamos al libro. El libro pretende ser una no una reivindicación ni un acto de justicia, sino algo que había que hacer, porque hay gente que hasta que apareció el libro me preguntaba, ¿qué hizo Nardone? ¿Por qué Nardone? ¿Por qué un libro sobre Nardone? Entonces, entender que fue un chico que nació en el barrio Villa Española, que fue a la escuela pública, que fue al Liceo Aldamaso, que aprendió inglés con una profesora del barrio, después los padres, haciendo un gran esfuerzo, lo mandaron a la Alianza, entró como cajeros en una suplencia en el restaurante de Victoria Plaza, lo pusieron como hablaba inglés en el teléfono para atender el room service, y bueno, al poco tiempo ya fue escalando posiciones, y cuando llega Peter Schwarte, un austríaco que tuve el gusto de conocer, que lo trajeron de Estados Unidos, uno de esos gerentes de hoteles que sabe todo, juntó a los valores más jóvenes, a los ejecutivos más jóvenes del hotel, y les dijo, bueno, el futuro está en sus manos. Ustedes están en un lugar donde pueden labrarse un porvenir venturoso, pero depende solamente de ustedes. Tienen que estudiar, tienen que formarse. El primer gasto, el primer pasaje y el primer curso se los va a pagar el hotel, después tienen que seguir ustedes. Y así los mandó a Estados Unidos, a las principales universidades, y después siguieron formándose cada uno de ellos, y entre ellos Arnaldo, que terminó incluso después de formarse en Estados Unidos, haciendo un máster en una universidad española. Fue pieza fundamental en la llegada de Radisson a Uruguay. Gerenció para 6 países de la región, Radisson Internacional. O sea, hubo un momento, cuando yo decía que fue director de turismo de Canelones, creo que empezó en el 2002, en ese momento era miembro del board de ICA, era el director de ICA para América Latina, era el director de Radisson para estos 6 países de la región, era el director de marketing de Radisson en Montevideo, y así todo, cuando le ofrece el Partido Colorado hacerse cargo de la dirección de turismo de Canelones, desde el hotel le dicen que tiene que tomar ese cargo. O sea, es un caso realmente atípico, no en todas las empresas tienen la altura de miras que se tuvo en ese momento. Ustedes habrán visto en el video a Fernando Morena, a Sócrates, a Francescoli, o sea, a grandes jugadores de fútbol, y a un señor con pelo y bigote que los estaba entrevistando. Bueno, ese era Arnaldo. Fue periodista deportivo durante casi 10 años. Trabajaba en la recepción del Victoria Plaza cuando vino una delegación desde Qatar de la revista The Falcon, que cubría todo el Golfo Pérsico. Vinieron a cubrir el Mundialito del año 80. Entonces Arnaldo los atendió
desde la recepción del hotel, y bueno, como le entendían perfectamente el inglés que hablaba, le empezaron a preguntar de todo, hasta que llegó un momento, al segundo día, creo que el director de la empresa le dijo: perdón, ¿no te gustaría trabajar con nosotros en este evento? Te contratamos, podés venir a hacernos de intérprete, a trabajar con nosotros. Y él dijo: yo no tendría problema, el problema es que es incompatible que ustedes están alojados aquí y yo no puedo ejercer una función. No hay problema. No le dijeron nada, al rato vinieron y dijeron: bueno, ya no estamos más en el hotel. Se fueron para el Holiday Inn de la vuelta, y lo contrataron. Ahí empezó una carrera de periodismo deportivo increíble. No solo cubrió el mundialito, sino que cubrió el mundial del 82 y el del 86. Terminó en el del 82, se fracturó el fotógrafo y terminó con una cámara dentro de la cancha haciendo las fotografías de la final. En el 86 estuvo cubriendo toda todo lo que pasaba con Uruguay y con Argentina, y siguió después cubriendo Copa Libertadores, mandando, fue premiado, estuvo trabajando en Doha. O sea, una cosa increíble todo lo que vivió como periodista deportivo. Desde hace 30 años estamos innovando en el agro. Materiales para instalaciones agropecuarias, colocación y respaldo postventa con nuestro servicio personalizado de siempre. Pioneros en impermeabilización de depósitos de agua para el agro. Somos representantes e importadores de geomembranas PEAD para Uruguay de Sotrafa, España. Uniplast está en Uruguay 1661, teléfonos 473-34189 o 473-41600. ventas.uniplast@gmail.com. En Salto, con envíos a todo el país. Soma Internacional te invita a conocer lugares y personas de todas partes del mundo, a disfrutar momentos y vivir experiencias realmente únicas. Acércate a nuestro local en Avenida Valle 2213 o comunícate a través de nuestro Facebook, de Instagram o también a través de WhatsApp. Estación de servicios Parada 19. Con la mejor atención en pista. Todos los combustibles. Y ahora, lubricantes Castrol. Los esperamos en 19 de abril, esquina Blanes, frente a Ferro. $17 millones de pesos invertidos en capacitación y formación laboral para nuestra gente. 36 cursos gratuitos impartidos en todo el departamento. Oficios con salida laboral. Alambrador, apicultor, arte decorativo, técnico en aire acondicionado, cocina internacional, corte y confección, electricidad, gastronomía, inglés, portugués, mozo, panadería y repostería, peluquería, tapicería, tejido y mucho más. Maldonado Solidario, una forma de pensar y actuar por y para nuestra gente. Junto a ellos, construyendo futuro. Intendencia de Maldonado.
La 2000 Pizzería, donde el paladar se siente feliz. Blandengues y La 2000. Golf, Park, Rambla, Way. Regency Hotels. La primera cadena de hoteles de Montevideo. Julio 2015. En este estado de abandono y dejadez estaba un parque, como el Jagüel, donde crecimos los hijos de Maldonado junto a nuestras familias. Un lugar de disfrute que ya no era tal. ¿Te acordás qué pasó en estos 10 años? Proyectamos, invertimos más de $4 millones, renovamos y construimos nuevos juegos y reinauguramos un parque que es visitado por 3.000 personas por día, porque Maldonado merecía un lugar de encuentro. Vinimos cuando estaba todo muy descuidado y ahora vimos toda esta parte nueva y es todo mucho más lindo, está todo más cuidado. Juegos nuevos, muy bien cuidados y bueno, que puedan acceder todos los niños me parece que es algo increíble. Lo encontramos espectacular, muy bien cuidado, está mucho mejor ahora que antes. Tuve la oportunidad de venir hace unos años atrás, pero la verdad que ahora me sorprendió. Enero 2025. No todo estaba como lo disfrutas hoy. Hubo un antes y un después en el que fuimos protagonistas para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Acá trabajamos. No fue casual, fue gestión. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro. Bueno, llegó el momento en que vio de tanta salida al exterior y de tanto contacto con el mundo del negocio, armó su consultora. Y cuando armó su consultora, vino quizás la época más importante en cuanto al legado. Ha asesorado a prácticamente todos los países de América Latina, o a la gran mayoría. Asesoró para la construcción de 22 centros de convenciones en la región, y tuvo el privilegio de ser contratado por el Banco Mundial, por Arabia Saudita. Integra todavía el board de Turismo Mais de Arabia Saudita. Pero quizás la obra más relevante, o la que va a perdurar,
en el tiempo sea Fiexpo. Fiexpo la crea junto con Sergio Baritucio, otro uruguayo muy querido que se nos fue hace unos años, muy joven. Crean la feria de organizadores de congresos, o sea, con un formato que no se conocía. Por lo menos no, ahora es lo más común hablar de hosted buyers y de ¿cómo se llama?, de asociaciones y de los corporativos que generan los eventos. Pero en esa época era impensable. Entonces hacen la primera feria de Fiexpo en el Victoria Plaza en 2008 con un formato de trienios donde se iba a mudar de ciudad cada 3 años y de hecho empezó 3 años en Montevideo, siguió con 3 años en Punta del Este, 3 años en Lima, 3 años en Santiago, tuvo 1 año solo en Colombia por problemas de Colombia, pasó después a tener 3 años en Panamá y ahora en junio pasado se cumplió el primer año de los 3 que le toca a Costa Rica y ya están vendidos los otros 3 que siguen de Costa Rica. O sea, para que tengamos una idea, estamos hablando de un evento en la última edición, por ejemplo en San José de Costa Rica, tuvo casi 2.000 participantes, más de 800 expositores, más de 8.500 metros cuadrados de feria y se hicieron negocios por más de 600 millones de dólares. Eso es Fiexpo. Esa feria creada por 2 uruguayos, llevada adelante con la sabiduría de Arnaldo, y nosotros tuvimos el privilegio de ser media partner durante toda esa trayectoria y el libro recoge lo principal de ese trayecto. Este libro está dicho por ahí medio así a la ligera, tiene un formato híbrido donde además del texto tiene por código QR se accede a material audiovisual. Entonces hay una entrevista central a Arnaldo Nardone, que dura 1 hora y media creo, y después tiene videos de toda esta historia que yo les estoy contando en los distintos países de América Latina donde se realizó Fiexpo. El libro pretende eso, generar algo que el turismo uruguayo a mi entender le debía a Arnaldo Nardone y quizás fue pagar una cuota de esa gran deuda que todavía se mantiene con él. Arnaldo Nardone, desde el sur del sur a la cima del turismo MICE, es una historia real y es una historia que demanda atención y que afortunadamente estamos grabando este mensaje. A todos quienes vean esto, aconséjenle a los chicos, a los que están interesados en el turismo y no saben por dónde empezar, aconséjenle que empiecen a seguir la ruta de Arnaldo Nardone. Compren el libro, sí, compren el libro, evidentemente, se hizo para ser difundido, pero fundamentalmente la recomendación es abrir los ojos y formarse en turismo, formarse fundamentalmente, abrir los ojos y empaparse en lo que es el turismo MICE, que es la 13ª economía en el mundo. El turismo MICE en este momento, anótenlo, mueve más dinero que las telecomunicaciones y que el transporte aéreo. Dicho así parece medio loco, pero estamos hablando de que hay lugares en donde un turista deja unos pocos dólares
y el congresista, el participante del Turismo Mais deja casi $800 diarios. Entonces, se habrá que mirarlo con respeto y con perspectiva. Entonces, para terminar, el grupo PDA, o sea, Portal América, PDA Magazine y dentro de poco tiempo PDA TV, que va a llegar por cable a todo el interior, si Dios quiere, tiene compromiso siempre con el turismo. Nuestro eslogan es pensamos el turismo. Siempre damos, pero también necesitaríamos que en algún momento venga una respuesta. Así que en esta Casa de Salto invitamos al gobierno de Salto a acompañarnos en esta trayectoria que nosotros hemos iniciado por cuenta propia y a costo propio desde hace mucho tiempo. Y para cerrar, Arnaldo Nardone, desde el sur del sur a la cima del mundo mais, más que un libro, es una recomendación, es un ejemplo de vida, es un ejemplo de éxito de un uruguayo que nació en un barrio de Montevideo y se forjó a sí mismo y llegó a lo más alto en el mundo del turismo internacional. Gracias por estar aquí y nos seguimos viendo.